Boreal Televisión presenta. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para nosotros, como siempre, un placer compartir con ustedes este tiempo de noticias, esperando que ustedes salgan bien informados desde su casa, analizando también los hechos nacionales e internacionales con la opinión y el criterio de cada uno de nosotros en este equipo. Gracias a todos los que nos sintonizan en los distintos canales de Boreal Televisión en el país, así como también en los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe a través de los sistemas de cables y aplicaciones y plataformas digitales de Boreal Televisión. Miércoles 24 de marzo y parece que este mes ya se va. Doy los buenos días y la bienvenida a nuestros compañeros don Randy Ortiz, Danilo Basilio y Miguel Torres. Jóvenes, buenos días. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Danilo. Buenos días, Miguel. Buenos días a los que nos acompañan cada día a través de esta su Mañana Boreal desde Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Qué bueno que nos acompañan. Buenos días. Danilo, buenos días. Saludos, jóvenes. Aquí estamos en un día más de trabajo. Ahora que tú dices que marzo se va, se nos fue en febrero y no nos dimos cuenta del carnaval. Nos hemos acostumbrado a que lo nuevo se impone de una manera natural. Es verdad, está casi terminando el mes de marzo, lo que significa que el mundo va al galope. Dime, Miguel Torres, ¿cómo tú estás? Hola, un honor verte, Danilo, aquí con nosotros en Mañana Boreal. Danilo Basilio, Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, Cristian Acevedo, todo el equipo que hace posible que estemos en el aire enviando señal al país, al mundo. Estamos con ustedes, amigos, en este miércoles y nos place darles los buenos días. Bueno, y para no perder la costumbre, las efemérides nacionales e internacionales, en las nacionales, en un día como hoy, 1993, el dominicano Carlos Santana es, bueno, ¿qué pasó con esto aquí? Como que esto fue ayer, cuando lo ejecutaron con una inyección letal en el estado de Texas, en Estados Unidos. Creo que fue el primer dominicano que fue ejecutado en Estados Unidos. Y eso fue por haber participado en un robo en 1981, donde murió un vigilante privado. Por eso recuerdo perfectamente lo de ayer. Y en el año 2003, el ex asesor presidencial peruano Vladimiro Montesino es condenado a 5 años de cárcel por tráfico de influencias. En el año 2015, un Airbus A320 de la línea aérea Gatwick en el vuelo de Barcelona a Düsseldorf se estrella en el sur de los Alpes franceses con 142 pasajeros y 6 tripulantes. Recuerdo el caso de Montesinos, que el doctor Marino Vinicio Castillo decía que, no recuerdo si era Félix Bautista o de Víctor Díaz Rúa, que era el Montesinos de Leonel Fernández. Hay que recordar el papel que jugó este asesor presidencial durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú. Cuando agarraron a Montesinos, dijeron es detrás de Fujimori que andan. Y efectivamente agarraron a Fujimori. Adelante, jóvenes. No, mira, Atahualpa, dejaste una efeméride que yo creo que es importante resaltar. Y ocurrió en el año 1970. Recuerdo que andábamos al salto de la pulga, con lo que ocurrió un día como hoy. Y cómo eso tuvo
tuvo unas consecuencias donde prácticamente una generación de dirigentes políticos de izquierda, cerebros privilegiados, desaparecieron. Un día como hoy, en el año 1970, un comando izquierdista secuestra en la cancha de polo del Hotel El Embajador al agregado aéreo de los Estados Unidos en el país, teniente coronel Donald Joseph Crowley. Randy debe tener muchos recuerdos de eso. Supongo que todavía no estaba en Santiago, que estaba en el sur o en la capital. Y recordamos los hombres que murieron, los jóvenes que murieron en esa época después del secuestro de Crowley. Así es. Mira, Atahualpa, hubo una cacería dirigida por la CIA. Sí. La gente pensaba que él era un simple agregado de la Embajada de Estados Unidos, Donald J. Crowley, pero porque esa era su función hacia el público. Pues resulta, sucede, y vino a ser que sin saberlo, los que lo secuestraron, Crowley era nada más y nada menos que el jefe de estación de la CIA en el Caribe. Hay gran Y andaba poder. con su perrito, sacando su perrito, o jugando polo en la cancha del embajador. Bueno, el agregado de la embajada, un funcionario más, jefe de estación de la CIA. Ese señor se vio en una situación muy mala. Después en su país, sí, en el Caribe, jefe de estación de la CIA en el Caribe, el muchachito. Entonces, ¿qué pasa? Los secuestradores le explicaron mientras lo tenían en cautiverio que la razón de su secuestro no era ni personal, ni lo iban a maltratar, ni lo iban a torturar, cosa que sí hacía, le decían ellos, a las personas como los secuestradores cuando caían en manos de la CIA, sin saber ellos que le estaban hablando al jefe de la CIA en la región. Sin embargo, el trato fue dentro de la realidad, amable, digo, dentro de la realidad, porque el que está secuestrado, pero no lo maltrataron. Le preguntaron qué medicamentos habitualmente usaba y se lo consiguieron, el tipo, que si tenía un alimento especial por condiciones de salud, todo lo que él necesitaba. Nunca le hablaron mal, no lo amenazaron, nada, solo era un objetivo de cambio, ¿no? De cambio. Él, en una entrevista posterior, cuando habían pasado los años, relató que hizo ese relato y dijo que eran gente buena, que le habían dado ese trato, que era parte de la política de esos momentos, y eso le valió a él el peor trato de parte de los Estados Unidos. Lo segregaron, hasta ayudaron a desacreditarlo, solo por haber hablado con amabilidad de los secuestradores que no lo maltrataron. Y eso fue la verdad, para que ustedes vean a dónde llegaba Estados Unidos. Es para que no me le des ningún brillito a ese tipo de cosas. Así que fue un hecho interesante. Ese secuestro le costó la vida en Bélgica al papá de Guido Gómez Mazara. Porque entonces la CIA tomó la corna y dirigió una cacería contra todos aquellos que estuvieron involucrados en el secuestro. No, a todo. A todo. El cerebro de eso fue Amin Abel Ajun. Sí. El secuestro lo llevó a cabo Otto Morales y otros más. Algunos de los que participaron nunca se supo que participaron. Uno de los últimos murió en Estados Unidos recientemente. Pero lo que quiero decir es que ellos eligieron, los secuestradores, a una persona para enviar los mensajes de negociación con el gobierno dominicano, que era el anfitrión, vamos a decir así, aunque la voluntad estaba en los Estados Unidos. Y esa persona, ese dominicano, era un periodista conocido por todos, nativo de Santiago de los Caballeros y uno de los periodistas de mayor renombre en la historia dominicana, Radamés Virgilio Gómez Pepín. Era a través de quien ellos expresaban lo que querían al gobierno dominicano. Bueno, señores, nosotros no salimos de una. Ahora el tema que está sobre el tapete es la selección que hizo la Cámara de Diputados, tanto para
los integrantes de las ternas de la Cámara de Cuentas como las ternas que conforman los que podrían ser parte de el defensor del pueblo. Desde que salieron los nombres, se ha estado señalando el tema de la apoliticidad que debe tener una persona que vaya a ocupar esa posición, porque así lo establece la ley, que no debe ser una persona político-partidista. Sin embargo, se ha insistido en mantener ahí, en esa terna, y que la encabeza a una persona que es presidente de un movimiento político o renunció, o sea, fue presidente de un movimiento político del Falpo y que fue diputado por esa organización. Creo que renunció a la presidencia del Falpo para dedicarse a otra cosa. Probablemente estaba el compromiso político con el Partido Revolucionario Moderno de ganar las elecciones, pues él sería el defensor del pueblo. Me estoy refiriendo a Fidel Santana. Y de las cosas insólitas que pasan en este país, esta es una muestra de eso que pasa en la República Dominicana. El país prácticamente, salvo con excepciones para confirmar la regla, está de acuerdo en que el defensor del pueblo no debe ser un político, no debe ser Fidel Santana. Sin embargo, se ha insistido en mantenerlo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo la semana pasada que la metodología y las reglas para evaluar a los aspirantes a la Defensoría del Pueblo no necesariamente tenían que ser los parámetros para elegir al defensor del pueblo. Esto evidentemente cuando se puso de manifiesto que en el proceso de evaluación el señor Fidel Santana no había sido el que demostró mayor capacidad y mayor preparación para desempeñar ese puesto. Aparte de que tiene sobre sus hombros el tema de lo político, pero insistieron en mantenerlo. Estaba leyendo algunas informaciones sobre quién se entiende debe ser el defensor del pueblo que acompaña en esta terna al señor Pacheco y a los suplentes que están propuestos. Me estoy refiriendo a Pablo Ulloa. La terna es Alfredo Pacheco, Henry Merán y Pablo Ulloa. La mayoría está de acuerdo de que Pablo Ulloa debe ser la persona que sea la que desempeñe en la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Primero fue el que salió mejor evaluado, o sea, con mayor puntuación, de acuerdo a la metodología establecida por la Comisión de la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, en voz de su presidente, quiere violar las propias reglas que establecieron ellos para poner a Fidel Santana, porque se supone que hay un compromiso con el Partido Revolucionario Moderno, que yo no sé por qué no le dan un ministerio, no le dan un viceministerio, le dan una dirección, le buscan un puesto en el Estado, pero quieren ponerlo en la Defensoría del Pueblo. ¿Quién es Pablo Ureña? Ayer leía que Pablo Ureña fue de los que elaboró todo lo que tenía que ver con la puesta en funcionamiento del defensor del pueblo. Los reglamentos. Es un hombre que se ha formado en esa área, ha trabajado con las sentencias que se han emitido desde el Tribunal Constitucional en los casos que han llegado desde la Defensoría del Pueblo. Tuvo un papel protagónico
en la puesta en marcha del defensor del pueblo, o sea, conoce al dedillo lo que es la defensoría del pueblo. No es político partidista, yo no creo que haya alguien que sea apolítico, porque ser apolítico es una política, pero no es político partidista, tiene una formación académica en esta área y en otras, que por eso sacó la mejor evaluación, la mejor puntuación en las evaluaciones de la Comisión de la Cámara de Diputados, pero parece ser que el interés es nombrar a Alfredo Pacheco. Alfredo Pacheco no. A Fidel Santana. Perdón, a Fidel Santana. Ahí entra otra vez el tema del liderazgo presidencial. Si se impone a Fidel Santana, se estaría asumiendo el compromiso político por encima de lo que dice la ley y lo que la metodología y las reglas que se establecieron para evaluar, y se habrá puesto de mojiganga a todo el que fue a evaluarse para esa posición. Y hablo del liderazgo porque el presidente, en el día de hoy, más de 100 periodistas que acompañaron, muchos de ellos, al Partido Revolucionario Moderno, le están pidiendo al presidente de la República que ejerza su liderazgo para que los legisladores del PRM, los diputados, incluyan en el Código Penal las 3 causales. O sea, muchos de ellos hablaban de que debíamos mantener la institucionalidad y que el Poder Ejecutivo no debía convertir al Poder Legislativo en un sello gomígrafo. Ahora estamos pidiendo también, o sea, están pidiendo que el presidente imponga su liderazgo. Yo no estoy justificando la posición del presidente, porque creo que el presidente puede motivar, puede insistir. De ahí a que imponga es otra cosa. Pero mantener su posición desde la campaña sí. Y motivarlo, como hacen todos los presidentes cuando están interesados. En el caso, por ejemplo, de aquí de República Dominicana, sabemos que los presidentes motivan sus proyectos, motivan sus iniciativas y en la mayoría de los casos hasta le bajan línea a los legisladores de su partido, aunque haya uno que otro cabeza caliente que se vaya por otro lado para mantener supuestamente el disenso. Pero en esta oportunidad yo creo que, y estoy hablando en primera persona para no comprometer a los compañeros, que el Congreso debe dar una muestra de institucionalidad, independientemente de el acuerdo que pudo haberse hecho con Fidel Santana. Y digo que puede dar una muestra, porque si usted ha sido capaz de no hacerle caso o de echar de lado a una comisión que estudió las 3 causales, dijo que podían incluirse, nombrada por su presidente, la posición del presidente a favor de las 3 causales, no del aborto abierto. Si usted ha sido capaz como legislador de llevar la contraria en ese sentido, porque supuestamente es una posición de conciencia, de concepto religioso, usted puede ser capaz también de decir, no, pero venga acá, nosotros establecimos estas reglas, el mejor valorado de todos es este señor y ese es el que debe ser el defensor del pueblo. Pienso yo. Porque si no, estaríamos bebiendo chocolate de la misma paila que se servían los que se fueron el pasado año. Así es. Oye, Atahualpa, acuérdate que Fidel Santana, al renunciar a una postulación al Congreso de la República y a través del partido Frente Amplio, fue un aliado del PRM, de Luis Abinader, candidato. Eso lo dije, o sea, yo dije que fue un aliado y hicieron una especie de pacto. Exacto, bueno, estamos ante lo que es el cambalache, que Joan Manuel Serrat magistralmente habla de lo que es la actividad política.
esta sociedad ha ido acusando un comportamiento más crítico y el Barómetro de las Américas habla de encuestas, por ejemplo, de personas feligreses que ya no están tan adheridos a lo que es la Iglesia Católica. Muchos han pasado a la evangélica. El Barómetro de las Américas en un momento estaba encuestando la simpatía a partidos. Eso ha declinado mucho. Hace falta que tengamos más seriedad, que apoyemos el concepto ciencia que es la política, nos reunamos y para fortalecer lo que es el sistema democrático, lo que es la parte de institucionalidad. Hubo un ensayo interesante en un momento por parte de la Marcha Verde, aunque estaba tiznada de un concepto corporativo, apoyo de empresas, sin embargo, una organización de la sociedad civil, pero con fines políticos. Nosotros tenemos que tratar de cambiar. El pueblo tiene que seguir con ojos abiertos, porque estamos eligiendo personas que van al poder a enriquecerse cada 4 años. Sin embargo, tenemos que desnudarnos para tratar de reclamar derechos, reivindicaciones. Es una barbaridad. Pero no es eso, y escúsenme para dar entrada a Randy y a Danilo. El asunto es que el PRM parece estar entrampado en sus compromisos de campaña. Porque lo que se le está pidiendo es que no hagan lo que hacían los otros. Es así de sencillo. Quizá cambiarle el instrumento de manera drástica a una práctica de gobierno se hace muy difícil, pero el PRM tiene ese compromiso y eso podría ser muy duro de no cumplirse con lo que la gente entendió que usted nos estaba vendiendo. El cambio. Ortiz. Bueno, así es la cosa, pero uno lo que hace es que se lamenta de saber que este país no va a ninguna parte. No vamos. Nosotros estamos dando vueltas alrededor de temas y subtemas y contradicciones. Por un lado, la Constitución te garantiza la libertad de credos como uno de los derechos fundamentales, de credos políticos, de credos religiosos y todas esas cosas. Pero después hay una ley que te prohíbe, por ser político, ocupar un puesto. A veces yo no entiendo, porque yo siempre he oído que cada ley que contradiga la Constitución es nula de pleno derecho. Pero entonces la Constitución te dice una cosa y la ley te dice lo contrario. Lo importante no es que uno no debería ser. Yo sé que el reglamento para la Cámara de Cuentas es que no sea un dirigente político, pero eso se viola de manera flagrante permanentemente. Pero yo no veo que una gente, porque sea político, que ese debe ser el handicap. Al político lo que hay que hacer es cumplir las leyes, porque ¿cuál es la función de la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas es una especie de contralor, una especie de sedazo para que lo que está presupuestado se ejecute primero y se ejecute con idoneidad, que no haya mácula, que no haya uso ilegal de los recursos, que las cuentas, por eso es una Cámara de Cuentas, porque las cuentas del Estado se ejecuten conforme a lo que legalmente se ha establecido para usarla. Esa es la razón de ser. El ser político no, eso varía. Eso varía porque entonces el pobre Duarte habló disparate cuando dijo que la política era la actividad más digna de ocupar las mentes humanas después de la filosofía. Entonces lo que hay que decirle, mira Eduardo, tú estás hablando disparate. Es lo que le decimos todos los días. Porque lo que hemos hecho es adaptar la sociedad a los políticos. Ahora, cuando el político no nos conviene, no sirve. Pero si nos conviene, sirve. Miguel Santana no debería ser el que encaje. ¿Por qué? Porque él era un aliado del partido de gobierno. Es más, lo hizo de manera pública, lo cual no tiene nada de pecaminoso. Porque fue Totalmente de acuerdo. Una decisión. Pero cuando queremos... Díganme ustedes, ¿cuándo es que a la Cámara de Cuentas no ha ido un político? ¿En qué época fue esa? Pero el mismo PRD, que ahora se llama PRM, puso sus políticos.
Bueno, pero está bien, vamos a decir, pero si el presidente Abinader quiere hacerlo de manera distinta, lo cual es plausible, pues está bien que se cumpla el hecho de que sean personas que no tengan un vínculo partidario conocido, que vayan a defender ahí eso. Lo correcto debería ser que la Cámara de Cuentas sea ocupado por un partido de oposición, porque siendo de oposición, le vería las cuentas claras al que está en el gobierno. Sería una manera de ver. Pero parece ser que hemos admitido institucionalmente que ser político es ser un perverso. La presidencia de la República llega porque es político. Entonces es perverso para una función, pero no es perverso para la otra. Porque si usted no puede ser político para estar en la Cámara de Cuentas, ¿por qué usted puede ser político para dirigir la cosa? Esas son de las cosas que uno como que no entiende. El presidente de los Estados Unidos nombra a los jueces, los propone, y el Senado los aprueba. Pero él de su propia voluntad dice, fulano, me encana y sutana para jueces. Ahora, hay un Congreso que no le va a dejar pasar el que no tenga las condiciones. Ahí funcionan las instituciones. Nosotros tenemos presidentes de la Suprema Corte de Justicia que al mismo tiempo son o han sido miembros del comité central de un partido político. Y lo han elegido, y lo han elegido todos los partidos. Entonces, hay muchos problemas. Ahora, en términos personales, yo nunca he entendido cuál es la razón de ser del defensor del pueblo. ¿Por qué hay una persona, una figura que se llama el defensor del pueblo? ¿De qué es que lo defiende? Primero, hay un presidente que jura respetar la Constitución y las leyes. ¿Y qué son las leyes? Las leyes es un convenio de una sociedad para actuar de una manera. Y lo dicen todas las constituciones, la igualdad de los individuos ante la sociedad. Pero hay un ministerio público para perseguir al que viola la ley. Hay una policía que es auxiliar, pero que se supone que debe perseguir al que viola la ley y al que actúa en perjuicio del más débil. Pero hay un órgano de defensa del consumidor estatal. Hay un INESPRE para igualar la relación que hay entre productores y consumidores para que uno no se perjudique en perjuicio del otro. Y yo no pongo esos 2 o 3 ejemplos porque podemos echar un programa entero diciendo la cantidad de cosas que se supone que están para defender al pueblo. Porque ¿quién es el pueblo? El pueblo es la sociedad entera. ¿O hay alguien que no sea parte del pueblo? Desde el presidente de la República hasta Fracatira son parte del pueblo. Entonces, el defensor del pueblo, ¿a quién es que defiende de qué? De injusticias. Bueno, pero para eso está la justicia, el Ministerio Público. ¿De qué es? Y además, el derecho de una persona a usar la ley en su propia defensa. ¿Cuál es el accionar del defensor del pueblo? ¿Qué parte es a la que se dedica el defensor del pueblo que ya no está establecido en la organización tradicional del Estado? Esos defensores del pueblo son ideas que surgieron en países donde habían dictadura y regularmente eran de origen privado. Había un viejito, yo no recuerdo cómo se llama, que él tenía un organismo para defender a la gente de productos de mala calidad. Y cuando ese viejito decía que las habichuelas de tal marca que habían producido con la semilla Monsanto genéticamente modificada le hacían daño al cuerpo, ese hombre tenía tanta autoridad que Monsanto tenía que pedir excusa porque casi todos los norteamericanos dejaban de comprarlo, pero era una iniciativa privada, o sea, era la propia gente defendiéndose de la parte que el gobierno no lo defendía. Pero yo en esto admito que estoy confundido, no sé cuál es la función, no sé qué instrumentos tiene el defensor del pueblo, porque la que eligieron, doña Zoila, anda desesperada porque la sustituyan y no ha podido hacer nada desde esa función porque no tiene instrumento, no tiene presupuesto. Cuando la eligieron no había local, creo que no tenía ni vehículo para usarla ella. Y díganme ustedes si una persona
en esas condiciones pueden defender a nada. ¿Quién va a defender? A los marginados, a los que viven a la orilla de los ríos, a las mujeres del abuso de los hombres. Bueno, pero hay una ley para la violencia intrafamiliar. Admito, certifico y doy fe, como si yo fuera un notario de mi propia ignorancia, que realmente yo no entiendo cuál es la función tan apetecible de ser el defensor del pueblo. Cuando regresemos, Danilo Basilio va a dar su opinión, si es que la tiene, sobre este particular. Sí, yo la tengo. Si no, entramos en otros temas, como de costumbre. Hay mucho contenido para este programa, que es Mañana Boreal. Por favor, quédese con nosotros, que regresamos en un minuto. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo, como hermano, hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro. Salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia, pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana,
se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Bien, seguimos desarrollando lo que es Mañana Boreal. Antes de emitir mi criterio acerca del comentario último que teníamos, quiero elevar votos y precios al Altísimo por la recuperación lo más rápido posible de Jaime David Fernández Mirabal, quien se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, luego de que en el día de ayer, por la tarde, le fuera practicada una... tenía un cateterismo por problemas que se presentaron en un el fuerte corazón. fuerte dolor de pecho. ¿Eh? Fuerte dolor de pecho fue que originó El fuerte dolor del pecho se determinó que era que el oxígeno no le estaba llegando al corazón y que tenía una obstrucción, por eso le hicieron el cateterismo. Ok. Entonces, la Defensoría del Pueblo es fruto de una ley. Es una ley del año 2001. En realidad, el Defensor del Pueblo es una autoridad independiente, un ejecutor que no se encuentra sujeto a ninguna limitante más que el apego a la ley. Su característica es la neutralidad. El Defensor del Pueblo tendrá autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Eso significa que el Defensor del Pueblo tiene tanto poder como podría tenerlo el presidente de la República. Es un poder, en realidad. ¿Cuál es el ejercicio? El Defensor del Pueblo estará investido de plenos poderes y facultades a fin de iniciar de oficio o a petición de parte cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del sector público y de las entidades no públicas que prestan servicios públicos. Tiene unos adjuntos, porque también como los fiscales tienen adjuntos con su misma categoría. Podrán los adjuntos y el Defensor del Pueblo inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos sin previo aviso y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, las cuales les serán suministradas de forma gratuita. Lo penoso es que Fidel Santana, proveniendo de un sector de izquierda que no ha dado muchísima agua que beber, adopte una posición que no se diferencia en nada de la de Pinochet. Él está sacrificando el interés particular por el suyo. Él quiere el puesto, aunque sea por encima de la ley y por encima de lo que determina quién debe ser. Es una pena que una persona, claro, es un garrafón de agua fría en la cabeza a uno, que dice, a fulano hay que distinguirlo, porque es una persona que ha demostrado su capacidad y su accionar en favor del colectivo. Pero ahora no. Ahora no. Fidel Santana, aunque quedó por debajo de los demás evaluados, aspira a ser nombrado. Lo que significa que está poniendo por encima su interés particular del interés del colectivo. Pero yo no sé por qué ahí Henry Merán también está. Henry Merán es un militante o dirigente de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué es lo que busca ahí? Porque está bien, ser político no es malo, pero lo que pasa es que la tradición en República Dominicana es que los políticos no estén en capacidad de ser equitativos. Siempre se le va la carga de maní para un lado, pero mírenlo con Fidel Santana. Fidel Santana debería ser un ejemplo por las posiciones que él ha adoptado públicamente
en defensa del colectivo de la República Dominicana. Sin embargo, ahora, vuelvo y repito, antepone su interés particular por la de la generalidad. Entonces, eso necesariamente quiere decir que con los políticos hay que tener cuidado cuando se trate de cosas como estas, porque no están en capacidad de mantener el equilibrio y siempre se le va la carga de maní para un lado. Era lo que quería decir con respecto a eso. ¿Qué busca Fidel Santana? Ser un poder, el poder que no le dio el Falpo, que no lo pudo conseguir por ahí, ni se lo dio tampoco una diputación, conseguirlo ahora a través de la Defensoría del Pueblo. Y es una pena que el gobierno o el partido de gobierno se preste a cuestiones así, cuando los mensajes que ha enviado hasta ahora han sido de transparencia y de que en realidad la independencia sea lo que prime cuando se trata de este tipo de puestos o de responsabilidad. Mensaje de transparencia entre comillas, porque están reeditando lo que hacía el gobierno del PLD, que sirvió de argumento para ellos echarlo del poder. El nepotismo está en sus mejores momentos. La situación de personas con debilidades sexuales, los mismos miembros del partido arrastran las características del PRD que en la victoria, oye qué paradójica, en la victoria se dividen porque toman posiciones en busca de ascenso, en busca de poder. Mira, vamos a terminar ahí, no sé si alguien más está interesado en aportar. Yo quería aprovechar para decir que el gobierno ya está iniciando la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a partir de hoy. Y aclarar que no tiene que hacer cita a la persona que ya tiene su tarjeta. Entonces, con los datos que están ahí, usted acude a los centros de vacunación en la fecha que ya se ha establecido, reitero, en la tarjeta. Vamos por buen camino en este aspecto. El gobierno está muy interesado y así lo ratifica el ministro de Salud, Daniel Rivera, quien explicó que el número de personas irá aumentando hasta alcanzar unos 85,000, que fue el máximo en el programa Vacúnate República Dominicana. Decir que cuando usted se vacuna no quiere decir, bueno, eso es el proceso de inmunizarse. Sin embargo, usted puede ser infectado. Lo que la vacuna hace es protegerlo para no morir en caso de que usted sea infectado otra vez. Así que ojo con eso. Sí, la información no fue tan clara. Yo creo que debe repetirse o retomarla. Comienza la inyección de la segunda dosis. Exacto. No tiene que hacer como Miguel, no tiene que apartar una cita para ir a hacerlo. Solamente con el cartoncito que le dieron, usted va donde usted se vacunó. Exacto. Así usted es. va donde usted se vacunó. Ahora, si usted se mudó y usted vivía en Hoyo de Puchula y se mudó para Elías Piña, usted solamente tiene que ir donde están vacunando con su cartón y ahí le van a aplicar la segunda dosis. Así es. Donde quiera, usted con su cartón consigue que le den la segunda dosis. Y lo otro es que los de 70 años o más, cuyo carnaval ya pasó, no ha pasado, en cualquier lugar donde estén vacunando, los adultos mayores pueden ir y se les dará prioridad. Así es. Ustedes saben que se ha ido avanzando. Ya hay alrededor de 800,000 personas donde se han priorizado los envejecientes, personal de salud, profesores y los cuerpos del orden. Esta etapa que corresponde a la segunda dosis a esos 800,000 que recibieron la dosis por instrucción del presidente de la República y en un acuerdo con el Ministerio de Educación abarcará más de 100,000 maestros en esta etapa, dijo el ministro de Salud, el señor Daniel Rivera, el doctor. Adelante, señor Randy Ortiz. Solo aclarar. Una pregunta. Randy, con permiso. Ustedes discutieron ayer qué va a hacer el Ministerio Público cuando le declaran inaceptable, le declaran irrecibible la delación premiada de Odebrecht, que ya no se puede juzgar de que Odebrecht declaró
que había sobornado con 92 millones de dólares. ¿Lo discutieron ayer? No, pero puede ser un tema para tomar luego de la intervención de Randy Ortiz. ¿Cómo no? Sí, yo creo que es un tema interesantísimo, por lo tanto voy a hacer lo más breve posible en este caso. El presidente de la República y el canciller de la República se reunieron con representantes diplomáticos de varios países que son los que van a aportar recursos para construir hospitales en Haití con la colaboración de la República Dominicana, quien será solo una especie de administrador de ese dinero. O sea que no hay dinero dominicano, de acuerdo a lo que se ha dicho, para eso, sino que nosotros somos una vía, un puente. Porque aunque no lo dicen expresamente, está claro establecido que cualquier país que aporte a Haití para esas cosas, ese es un dinero que se pierde. Durante muchos años, órganos internacionales y países como tales aportaron ayudas a Haití que no llegaron nunca a los que la necesitaban, y era al grupo humano a la que estaba dirigida esa ayuda. Así es que qué bueno, porque uno de los problemas principales que tenemos es el alto costo que resulta para el contribuyente atender al personal dominicano que debe ir a los hospitales y también a la cantidad de haitianos que vienen desde Haití, que por razones humanitarias no se le niega la asistencia, pero es un grupo humano que, como no aporta mediante los tributos a lo que el país maneja como recurso y que dedica a los hospitales, resulta entonces una carga pesada. No es que no queremos, es que no podemos asumir esas atenciones, sobre todo de parturientas. Y bueno, y esa reunión se llevó a cabo. Ojalá que próximamente pues ya empiecen a construirse los hospitales en Haití que tanta falta hacen. Y conectado con Haití, el caso de el muro que piensa construirse, ya hay una compañía israelí aquí en esas labores, de acuerdo a lo que dijo el director de migración, que es Enrique García. Pero el gobierno había dicho que era una licitación y que ya se había hecho contacto con 2 empresas israelíes y una norteamericana para ver cuál de ellas levantaría el muro. Hemos hecho la observación de que no entendemos por qué un muro tiene que ser construida por una compañía israelí, cuando las informaciones de las características de los muros fronterizos, sus estructuras, su diseño, todos los elementos de información, eso es prácticamente de dominio público, es un trabajo de ingeniería. La otra parte ya es trabajo de migración, que no entendemos por qué no es una compañía dominicana, por qué no se hace la licitación entre compañías dominicanas para ese muro. ¿Qué tiene un muro que tenga que ser 1 o 2 países en particular? En la República Dominicana se están construyendo torres, óigase bien. Bueno, en Santiago las hay ya de más de 10, 11, 12 pisos, y en la capital lo hay. El que va a la avenida Nacaona, la capital, verá torres, yo no sé de cuánto, 20 y pico de pisos. ¿Cómo es que necesitamos una compañía internacional, una israelí específicamente, para hacer un muro? Bueno, pero yo vi que ya, Randy, escúchame, pero yo vi como que la compañía israelí ya comenzó a construir la verja. Pero nadie ha oído si ella ganó la licitación o no. Pero además, hay otra cosa. Si bien es cierto que el muro puede ser adecuado o no, y esa es una discusión que pasó y ya se va a hacer. En estos momentos el país está escaso de recursos. Habría que averiguar si la construcción de ese muro en este momento es la prioridad. Nos está haciendo falta dinero para todo, sobre todo para pagarle sus prestaciones a gente que sí laboraban en la administración pública y le están negando sus prestaciones. Entonces estamos gastando dinero en el muro. O sea, ahí vamos a tener un problemita que se le va a expresar al gobierno en un futuro no muy lejano.
Bueno, Danilo iba a abordar el tema del caso Odebrecht, el que está conociéndose en los tribunales, que ha dado un giro extraordinario y una corriente de juristas ha planteado que si no se acepta el acuerdo de delación premiada, difícilmente el Ministerio Público pueda sostener la acusación. El Ministerio Público ha dicho que ese acuerdo, que las actuales integrantes de la Sala de Santo Domingo han dicho, aquí no ha llegado el acuerdo traducido como manda la ley por un traductor autorizado sobre ese acuerdo. Aquí llegaron las traducciones o los acuerdos de los que luego del acuerdo dieron declaraciones al Ministerio Público, pero la base de esas declaraciones que está en el acuerdo de la delación premiada que hizo Odebrecht con el gobierno suizo, con el gobierno norteamericano y creo que con el gobierno francés, si mal no recuerdo. Eso no llegó al tribunal, no está en el expediente. El Ministerio Público dice que lo depositó en la Suprema Corte de Justicia, pero que se perdió en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué acusación es que van a sostener y en base a qué? Es lo que se están preguntando una cantidad de juristas, y los defensores de los imputados están sobándose las manos. Pero no quiero invadir el tema que Danilo quería desarrollar, solo quería aportar estas informaciones como parte del contexto. Adelante, Danilo. No, en realidad, en esencia, de manera entendible, la situación se le pone difícil al Ministerio Público para poder sostener su acusación, porque ese es un documento, esa es una prueba de las más pesadas. Es donde Odebrecht plantea que sobornó con $92 millones a funcionarios del gobierno para que le dieran obras. Entonces, la persecución contra los imputados, ¿cuál sería la base? Porque es inadmisible que se conozca como prueba o que un tribunal pueda aceptar como prueba un documento en otro idioma. Ayer en los chats de abogados echamos el día riéndonos. ¿Y qué metida de pata es esta? Hasta que el señor jefe de la PEPCA dijo que ellos iban a solicitar el aplazamiento del conocimiento de la audiencia hasta que se aclarara qué fue lo que ocurrió, porque ellos sí, el Ministerio Público sí lo depositó en otra instancia. Pero no hay forma de que puedan los jueces del tribunal colegiado, que están conociendo el caso ahora, no hay forma de que lo pueda aceptar porque no se lo depositaron a ellos. Y aunque el Ministerio Público dijo que incluso lo comunicó vía alguacil a los imputados, en realidad no aparece en los legajos del tribunal. Y no hay forma de que lo puedan aceptar como prueba, porque eso contravendría el debido proceso, también el derecho a la defensa, también lo viola, porque si está en otro idioma y el Ministerio Público dice, pero todo el mundo lo conoce, aunque todo el mundo lo conozca, eso es un titular. Por si está en portugués y yo no hablo portugués, aunque yo haya oído hablar de él, en realidad no lo puedo conocer a cabalidad, si no es por oída. O sea que ahora la situación se le pone muy difícil al Ministerio Público para darle continuidad a la persecución para conseguir una sentencia en contra de los imputados del caso de Odebrecht. Oye, el acuerdo de lenidad en el que el consorcio brasileño admite que pagó 92 millones de soborno en el país porque el Ministerio Público lo depositó en el idioma portugués. ¿Por qué eso no se ha logrado traducirlo
al idioma español, cuando aquí una periodista estuvo en Brasil y consiguió información, incluso de quiénes estaban involucrados, quiénes recibieron con deudos nombres. Según el Ministerio Público, sí se tradujo y se depositó en la Suprema Corte de Justicia con el juez Alejandro Vargas. Pero ahora, en esta jurisdicción donde se encuentran ahora, ese tribunal colegiado dice que no está, que no se lo depositaron a ellos y que ellos no lo pueden aceptar como prueba, porque no está traducido. Hay que decir que la traducción de un documento que se va a hacer valer como prueba, en un tribunal, no lo puede traducir cualquiera. La Suprema Corte de Justicia nombra, así como nombra a notarios, también nombra traductores legales, que son los que están en capacidad de traducir a cualquier idioma un documento que se va a manejar en un tribunal. Bueno, déjenme hacer algunas porque anoche, algunas puntualizaciones. Anoche una persona que estudió Derecho hablaba que, no dije que era abogado, que estudió Derecho, porque yo creo que lee poco. Hablaba de que el fallo era del Ministerio Público actual, que no había depositado eso. Yo creo que hay que aclarar esa parte. Recordemos que la primera parte, que es la instrucción, se realizó en la Suprema Corte de Justicia, porque de los imputados había gente que tenía jurisdicción privilegiada, en principio, y que luego de las elecciones terminaron sin ocupar posiciones que le daban esa prerrogativa de jurisdicción privilegiada, y por eso es que el caso va a la justicia ordinaria. Comienza por abajo. En el momento en que se hizo la instrucción en la Suprema Corte de Justicia, se recibieron todos los documentos y se numeraron, se sellaron. Se hizo un orden, página por página. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué las juezas Tania Yunes, Giselle Naranjo y Giselle Méndez han dicho no es verdad que lo depositaron? Porque al revisar los documentos que se depositaron en el proceso de instrucción en la Suprema Corte de Justicia como pruebas, como evidencias, no hay ningún salto en la numeración de los documentos recibidos. Todos están sellados, todos tienen una numeración de página, todos tienen un número en el expediente, y el orden de esos números no se ha alterado para nada, y por eso ellos dicen esos documentos no se depositaron en el proceso de instrucción. Y por eso los abogados de la defensa dicen, quieren meternos esta prueba de contrabando, porque eso no se registró. O sea, hay pruebas de que el Ministerio Público de Jean Alain Rodríguez no depositó ese acuerdo de lenidad y culpabilidad donde Odebrecht acepta, o sea, ese es el inicio, el principio de este juicio, es justamente la aceptación por parte de la compañía brasileña de que había pagado $90 millones. Aunque ese documento existe, para que la gente entienda, está traducido. Está en portugués, reconocido por el gobierno norteamericano, por el gobierno suizo, por el gobierno brasileño, reconocido por todos los países donde Odebrecht tenía obras. Por un detalle del debido proceso y de informarle a los imputados de todas las pruebas en la etapa de instrucción con que se cuentan, ese documento no puede ser incluido en esta fase. Ya. Eso es como el caso de O.J. Simpson en Estados Unidos. Prácticamente el jurado sabía que O.J. Simpson había asesinado a su esposa, pero una contaminación en la recolección de las pruebas
con un guante que se usó o que no estaba apto, hizo que el jurado declarara no culpable a O.J. Simpson. Todo el mundo sabía que había sido el que mató a su esposa. Y en este caso eso es lo que está pasando. Olvido, trampa, mala intención, porque se supone que y aunque el magistrado Camacho diga, si se perdió en la Suprema Corte de Justicia, y en la Suprema Corte de Justicia le dicen en la Secretaría, mire, aquí recibimos 150 páginas que contienen las pruebas y están numeradas desde la 1 hasta la 150. Y ahí entre 1 y 150 no hay ningún brinco. No se ha sacado una página de ahí. Y todas esas páginas están selladas y registradas y dado en custodia para que se protegiera ese expediente. No lo depositaron, no le demos más vuelta a esto. Y a mí me luce que fue parte de la estrategia para que cuando se llegara a juicio de fondo no hubiese sustentación del expediente. Pero esa es la situación. Podrá decir, escúchame Danilo, podrá decir el magistrado Camacho que se traspapelaron en la Suprema Corte, pero cuando a usted le dicen, mire, son 150 páginas que ustedes depositaron aquí, y aquí están las 150 páginas numeradas, selladas y guardadas. Por favor. Mira, se dan cosas que la gente no tiene acceso ni se lo puede creer en los tribunales. Yo estoy persiguiendo a un ex procurador general de la República adjunto por unos pagos de alquileres atrasados y un desalojo. Y ese señor, al haber sido un funcionario de categoría, tiene influencia en los tribunales. Las secretarias, los alguaciles de estrado, lo oyen y hasta le hacen servicios. En la primera audiencia, Atahualpa, ellos solicitaron, la parte a la que yo persigo, que se enviara la audiencia a los fines de depositar las pruebas. Me preguntaron a mí, que era la otra parte, y le dije, yo no me opongo. Envíela para que depositemos los documentos que van a ser pruebas. La magistrada hace así y dice, está enviada para el 16 del mes que viene. Perfecto. El 16, estábamos citados porque eso fue una sentencia, enviada para el día 16. Cuando yo fui el día 16, el alguacil de estrado me dice, la audiencia de usted era ayer. Digo yo, no, porque hoy es 16. Dice, no, pero era para el 15 que la enviaron. Yo dije, no, para el 16, mire como yo lo tengo anotado aquí. Dice, no, eso se celebró ayer. ¿Qué hizo ese imputado, ese perseguido civilmente? Que utilizó su influencia y conocieron la audiencia un día antes de lo que le envió la magistrada. Yo voy a la oficina de la magistrada y le dije, magistrada, me está pasando esto. Ella me dijo, déjame ver, porque yo tengo una libreta personal de mis audiencias. Y me dice, si esa audiencia era hoy, digo yo, pero la celebraron ayer. Ella se le cayó la cara, pero yo no podía hacer absolutamente nada porque todo fue legal. O sea que se dan en los tribunales y en las relaciones abogados, procuradores, jueces y partes, se dan cosas que la gente no tiene noción de que ocurren. Sin embargo, bueno, pero déjame señalar algo. El asunto está... Te lo estoy diciendo, ¿sabes por qué? Te lo estoy diciendo, ¿sabes por qué? Porque si fue la Suprema que se perdió, se pudo hacer cualquier cosa con la firma, con los sellos, con el 1 hasta el 50, de todo se puede hacer. Y eso lo que tiene que abrirse es una investigación qué ocurrió, porque es muy elemental para un ministerio público que que está persiguiendo a alguien y aporta pruebas, no va a depositar algo a un idioma extranjero sin traducirlo por un traductor legal. Eso no se le mete en la cabeza a nadie que lo pueda hacer. ¿Qué se le pasó? Eso no se le pasa a nadie.
una pieza en un idioma extranjero, lo primero que el abogado hace es, por favor, ven a traducir. Vean de fulano que me la traduzca. Y usted tiene eso ahí. Pero uno que es un carabelita, constantemente lo vive haciendo. Yo no me duermo con eso. Desde que Bueno, yo no sé cuál es la posición tuya, pero lo que estamos hablando es de que el Ministerio Público ahora está trabajando con el expediente que se depositó y el proceso que se llevó antes de que entrara la procuradora Miriam Germán. O sea, no hay nada que se pueda adicionar que no se dio, que no se depositó en el proceso de instrucción. Punto. Señor Ortiz, usted está de espectador ahí, casi vamos a publicidad, pero adelante. No, vamos a publicidad y venimos de allá para acá con otro tema muy diferente. Yo creo que ese tema que se está planteando a lo mejor sea una de las piedras de escándalo jurídico más grandes que se produzca, porque si efectivamente eso es así. No, y como dice Danilo Basilio, si se anula ese testimonio, por la razón que sea, ¿qué va a pasar? ¿Se cayó el expediente? Bueno, para acá, para la casa todo el mundo, salvo que agarren a 3 ahí. Vamos a publicidad, venimos con otro contenido después del cambio. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros.
Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Aquí seguimos en esta su mañana boreal, producto diario de Boreal Televisión, junto con el café con leche. Aquí estamos con una cantidad de temas que son elementos esenciales de la oferta de Boreal Televisión cada día. Parece ser que la corrupción en nuestro país, que está todavía en vías de desarrollo, es consustancial al ejercicio de la actividad pública desde las instituciones políticas. Y parece ser que los trabajos que se ha propuesto el presidente Abinader de erradicar la corrupción administrativa no solo le será largo, sino cuesta arriba, habida cuenta de que su propio partido, el PRM, o por lo menos una buena parte de los que dirigen o militan en el PRM, les resulta la administración pública como una especie de botín. Entonces, lo que se le acusaba a otro partido se hace ahora desde el partido de gobierno cada vez que tienen oportunidad. Por lo tanto, la tarea del Ministerio Público, que es un ministerio público con credibilidad, también se alarga. Resulta y sucede que existe una de esas tantas instituciones en la organización del Estado donde se está expresando otro caso similar a varios de los que se han tratado en la administración pública, donde hay una mezcla de corrupción y una mezcla de nepotismo. Y se ve el nepotismo como parte de la corrupción, porque muchos integrantes de una misma familia no solamente entran en violación a las leyes del Ministerio de Administración Pública, sino que muchos entran con el deliberado propósito de obtener beneficios más allá de lo que incluso acuerda el desempeño de esa función. En este caso se trata del Instituto Superior Comunitario, conocido por sus siglas ITS, que está donde un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero que a su vez es regidor de un ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, el señor Ramón Jiménez, parece ser que tiene esa área, de acuerdo a las denuncias, como su accionar para beneficiar principalmente a su familia. ¿Qué ocurre? Que este señor ha hecho lo posible sin poder ser miembro del instituto, porque él es regidor en el ayuntamiento de Santo Domingo Este. No puede formar parte del instituto de acuerdo a las reglas. Sin embargo, él ha hecho posible que ahí esté su propia esposa, estén varios otros miembros de la familia, algunos con funciones conocidas, otros sin funciones, pero devengando sueldos de 80,000 pesos y cantidades así que se entienden. Por ejemplo, Ramón Jiménez es además el padre de la ministra de la Juventud, de la nueva ministra de la Juventud, aunque este es un caso que tiene que ver con el Instituto Superior Comunitario, una entidad para darle destreza a personas carenciadas, personas que no tienen cómo pagar estudios privados. Resulta que Ramón Jiménez, que es el dirigente del PRM, tiene a su esposa,
tiene hija, tiene cuñado, tiene todo el mundo colocado en esa institución, que aunque la dirige otra persona, pero su esposa es una especie de asesora de la rectoría y todas esas cosas. Él es el padre, como hemos dicho, de la actual ministra de la Juventud. Ya el Ministerio de la Juventud se vio afectado por otro elemento de corrupción expresado a través o descubierto a través del monto del patrimonio público de la titular, que si ésta hizo negocios con el gobierno mientras era empleada pública ya, contraviene la ley de contrataciones públicas, en fin, todo un menú que terminó en la renuncia de Kimberly, que a su vez es la esposa de un hijo de Josefa Castillo, quien ha abultado una nómina para poner a la gente suya, sin definir si esas funciones eran necesarias o no. Luego de quitar una cantidad de botellas, según ella, entonces en los puestos de las botellas puso a otras personas. Entonces los puestos de la botella lo ocupa otra botella, porque no hay función definida ahí. Entonces este caso trae a colación una vez más la situación en la que se enfrenta el propio presidente de la República o tiene que enfrentarse por actos de corrupción. Si a eso le sumamos otro caso que está en desarrollo, que es el que se le atribuye, todavía nadie ha podido demostrar que sea necesariamente así, pero ya está la denuncia hecha, que Fellito Suberví, que es hijo de Fello Suberví, le ha otorgado en la institución que dirige una especie de contrata a una empresa que es propiedad del ministro de Agricultura y donde él es socio de acuerdo a la denuncia, lo cual es una especie de cohecho, también está, eso colide con la ley. Tenemos entonces que cada día que pasa se va descubriendo una cantidad de hechos o de nepotismo o de corrupción propiamente dicha, o nepotismo como parte de la corrupción. Pero entonces, cuando usted ve la composición que tiene el Banco de Reserva y las otras dos entidades vinculadas al Banco de Reserva, incluyendo el seguro, se dará cuenta que ahí hay toda una familia, padre, madre, esposo, hijo, cuñado, yerno, nuera. Ahí ha entrado toda una familia, unos 7, 8, 9 miembros. El nepotismo al más alto nivel. Exacto. Entonces, llega un momento en que todo el que llega a la administración pública, independientemente de lo que haya postulado el responsable de la administración pública, que en este caso es el presidente Abinader y que se ha propuesto eliminar la corrupción, sin embargo, quienes lo acompañan desde el partido oficial, pues están incurriendo en todos estos actos, lo que indica que hay dos agendas, la del partido y la del presidente. Y parece ser que desde el partido van a seguir intentando presionar porque ellos fueron los que ganaron, olvidándose realmente, y es así, es el partido de gobierno el que más votos sacó, pero realmente no fue solo el partido. Una cantidad importante de la población votante votó porque entendía que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana o la presencia del Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno había ya incurrido en unas prácticas que lo hacían insoportable desde el punto de vista de permanecer o no en la administración pública como efecto de la democracia, y los resultados se han visto ahí cuando se ha analizado ese accionar, la cantidad de gente que están imputados, los que empiezan a ser interrogados y lo que señala el mentidero público y los programas de investigación. Por lo tanto, el presidente Abinader, que tiene la peor circunstancia así, que no depende de su destreza o no, sino que es un problema mundial, como es la pandemia y su secuela económica, ha llegado en la peor circunstancia. Tiene ahora, en vez de la ayuda de su partido como herramienta de triunfo, tiene probablemente el principal handicap
principal espada de Damocles pendiente sobre su éxito, justamente los dirigentes del Partido Revolucionario. Era interesante, sí, el nepotismo, cosa que ellos utilizaron como herramienta de campaña en contra del PLD, ellos la están poniendo en práctica. Bueno, Randy, Atahualpa, Danilo Basilio, amigos televidentes, me gustaría hablar de un tema que ha salido en la prensa hoy con relación, es alarmante, preocupante, con relación a la situación mental. Los psiquiatras del país que estudian las patologías mentales, la esquizofrenia, entre otras. Entonces, hablan de la ansiedad, los problemas que se han creado en las casas porque al marido no estar trabajando, han tenido que juntarse la mujer, los hijos, el teletrabajo muchas veces y una serie de actividades que antes no las hacían. Se han descubierto muchísimas cosas en los hogares y eso ha creado muchos conflictos, ha creado mucha ansiedad. Los ahorros prácticamente se han terminado. Personas que viven de la informalidad, que no pueden salir a la calle a trabajar, aunque eso ha ido ya abriendo espacio. Eso ha traído una consulta masiva a psiquiatras. Entonces, la gente ha comenzado, en medio de todo esto, a tomar alcohol, en medio de esta situación de ansiedad, de manera más desproporcionada. Entonces, han comenzado a registrarse muchísimas patologías sociales, actos delictivos, raterismo, dicen los psiquiatras, en un trabajo interesante hoy, el raterismo, bandolerismo, atracos. Bueno, el asunto es que lo más penoso de eso, ¿quiénes tienen acceso a visitar un psiquiatra? La clase media y la clase alta. Resulta que la seguridad social no registra, no registra la consulta, no da cobertura a una consulta con un psiquiatra. Es todavía más penoso, es más doloroso todavía cuando un pariente en una casa por problemas de ansiedad, por problemas de desequilibrio mental, no pueda tener atención porque la seguridad social no incluye esa cobertura. Es una pena. Bueno, miren, señores. Sí, yo sabía que algo debía pasar. Cuando yo vi a Jaime David Fernández Mirabal montándose en un palo de escoba y corriendo como si fuera un caballo. Cuando lo vi cantando el caballito de palo. Cuando lo vi deslizándose en un yaguacil por una jaida, yo dije, el país va por mal camino. Algo deberá pasar o vamos a poner locos todos. Sí, esta pandemia. Bueno, miren, señores, Atahualpa, cuando tú pongas tu tema, me toca a mí en la próxima poner uno. No hay problema, esto va a ser breve porque tenemos que cerrar esta mañana boreal y luego entrar en el café con leche. El proceso de vacunación ahora entra en la etapa de la segunda dosis, pero también se están vacunando personas mayores de 70 años, dando continuidad al programa original de vacunación, que como se ha dicho en otras oportunidades, es un programa vivo, que puede sufrir cambios en cualquier momento, como ha sufrido en el caso el personal docente de primer grado y segundo grado que han sido incluidos en esta etapa, porque la docencia presencial está llamado a abrirse en algunos municipios el próximo día 6 del mes de abril. Y este proceso de vacunación, usted puede verlo desde otra óptica, cuando lo lleva al caso de la conveniencia de a veces cambiar esa fase, introducir algunos cambios. Hasta ahora, hace unos momentos estaba conversando con una persona y me decía, los puntos de vacunación que están abiertos están trabajando con personas de mayores de 70 años que van a recibir su dosis por primera vez, que no la habían recibido porque se había garantizado la segunda dosis para los que recibieron la primera. Y ahora
pues entra, ya ayer empezaron a vacunarse, hoy miércoles comienzan a vacunarse, ayer se vacunaron unos 900 con la segunda dosis, ya hoy me imagino que empezarán a aumentar la cantidad, porque a manera que vayan pasando los días, más gente se le está venciendo el plazo de haber recibido la primera dosis. Pero yo creo que la mejor campaña de turismo que podemos hacer en la República Dominicana, a propósito de unas declaraciones que dio el ministro de Turismo, que señalaba que ahora para Semana Santa, la ocupación hotelera en la República Dominicana ha alcanzado el nivel que tenía en diciembre del año 2018. Una ocupación que se espera que para el mes a final de marzo alcance el 42%. Y esto, innegablemente, que mucho de turismo interno que el dominicano empieza a reservar, y más ahora para estar en un complejo donde hay un protocolo que no es el que se va a llevar en la playa común, en el Gentío. La vacunación, que el presidente la proyecta que para el mes de julio podríamos tener vacunado el 80% y haber quizás probablemente alcanzado la inmunidad comunitaria, debe ser la campaña mejor de turismo que puede hacer la República Dominicana. De acuerdo al buscador de Google, República Dominicana ocupa, si no la segunda o la tercera posición de los destinos más buscados en términos de turismo. Y eso hace que la gente esté pensando en República Dominicana. Si usted le dice a países que ya tienen una cantidad por ejemplo, Estados Unidos pretende que para el mes de julio, agosto, septiembre, alcanzar el 80% de su población vacunada, que es el principal emisor de turistas a la República Dominicana y a México, y México está muy por debajo de nosotros en términos de vacunación. Si a usted, a esos turistas norteamericanos que fueron vacunados, les dice que la República Dominicana está vacunada en más de un 80%, que tiene una inmunidad colectiva o comunitaria que garantiza que usted no va a tener ningún tipo de contagio y que usted puede tener la seguridad de que va a pasar unas vacaciones sin ningún tipo de inconvenientes, la República Dominicana podría convertirse en el primer destino turístico, no solo de esta área, sino sacar mucho del turismo norteamericano que va a México, sacarlo de México para República Dominicana, que estamos a un paso. Porque no es lo mismo usted decir, déjame ir a China o déjame ir a otros países que no están vacunados, que están lejísimos, cuando yo tengo un destino turístico atractivo aquí a hora y media de mi sitio de residencia. Y por eso es la importancia de que el gobierno dominicano haya hecho todo el esfuerzo que se ha hecho para traer vacunas de todos los lados. En este caso, la vacuna china. Y creo que se debe hacer un mayor esfuerzo todavía y contratar 8 millones o 10 millones de vacunas chinas y se acabó. Y que las otras de AstraZeneca y de Pfizer lleguen cuando tengan que llegar. Y quizás la República Dominicana, al tener ya su población mayoritariamente vacunada, podría inclusive tener hasta un acto de solidaridad con países que no estarían en esas condiciones en el momento que nosotros logremos vacunar más del 80% de la población dominicana. Y por ejemplo, ahí está el caso de Haití, que se ha quedado rezagada por los recursos, por la situación que atraviesa, se quedó del lado de Corea, no quiso irse para el lado chino, y otros destinos del área del Caribe que tampoco alcanzarían esa inmunidad comunitaria. Y ese sería el elemento primordial de promoción del turismo en la República Dominicana y lo que garantizaría que en la temporada alta, para final de este año,
la República Dominicana probablemente supere todos los récords en términos de recepción de turistas que hemos tenido hasta ahora. Sería un relanzamiento extraordinario. La prioridad, por eso, digo, debe ser vacunar la población. No solo ya para la protección en términos de salud, sino como un elemento tomado en cuenta para la recuperación económica, para la promoción del turismo, para la reactivación económica de ese sector. O sea, no solo verlo, reitero, del área del lado de la salud de la población, claro, es lo más importante, pero de manera colateral, esto nos daría a nosotros un impulso extraordinario. Si el gobierno logra para el mes de julio tener o para el mes de agosto, tener una cobertura de un 80 a un 85% de la población vacunada con su segunda dosis a través de la vacuna china, nosotros seremos el primer destino turístico, probablemente compitiendo con destinos extraordinarios, pero por toda esta área del Caribe, Centroamérica y Suramérica, México, estaríamos nosotros ahora mismo en una posición súper privilegiada. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Así es. Ok. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.